no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Amigos, es bueno estar aquí en este ambiente de fe, y usted que está cambiando los canales y nos encontró, siga viéndonos. Hoy vamos a tratar sobre el asunto de la derrota del diablo, que era el poderoso, que oprimía, que hacía todo lo que quería, pero hoy ya no puede hacer nada más con las personas que creen en Dios, no con las que son religiosas, porque muchas veces los religiosos son engañados y ni siquiera saben qué es creer en Dios. Pero cuando una persona es bien enseñada en la palabra de Dios y creen lo que la palabra de Dios le dice a ella, el Señor Dios le bendice. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, tenemos la descripción exacta de la caída de Satanás. Dios usó a ese escritor. Habló sobre el rey de Babilonia, pero eso se refiere al infierno, al diablo. ¿Cómo sucedió y por qué sucedió? Claro que no podemos estudiar todo ese asunto porque hay que escribir libros sobre el tema para agotar todo el estudio, el potencial. Pero en el versículo 4 dice esto, en Isaías 14:4: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Gracias a Dios. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores. Él que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Se acabó. Ya no existen condiciones de que se levante el diablo. Cuando resucitó el Señor Jesús, dejó eternamente derrotado al diablo. Pero hizo más. Al subir cautivo, llevó cautiva la cautividad y esa autoridad de Satanás. El poder que aún le sobró le está siendo retirada por la iglesia. Y hoy ya no tenemos que temer las amenazas del enemigo. Si somos de Dios, tenemos que entrar a la gran congregación y allí abrir nuestro corazón al Señor, como hoy lo debe hacer aquí en el culto. Pedirle su orientación a Dios, confesarle sus errores y pecados, pidiendo y aceptando el perdón, suplicando la gracia divina, mandándole al mal que se vaya. Dios no necesita hacer una nueva obra por usted, solo tiene que confirmar la obra que ya fue hecha, y entonces usted recibirá la bendición de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 11, el Señor Jesús estaba hablando sobre el diablo que actuaba aquí en el mundo, como si fuera el dueño de la tierra, y de cierta manera tenía un poco de autoridad, porque Adán al pecar le transmitió esa autoridad. Pero Jesús dijo algo aquí. En San Juan capítulo 16, versículo 11, hablaba sobre la obra del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice: y cuando Él venga el Espíritu Santo, el otro Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que hoy la obra del Espíritu Santo es convencernos de que el diablo ya fue juzgado, condenado, derrotado, ya no tiene el poder que tenía, ya no puede oprimirnos, y cualquier cristiano en el nombre de Jesús puede y debe reprenderlo con autoridad. Entonces, ¿qué hace? Simplemente desaparece si uno lo resiste. En el capítulo número 12, en el versículo 31, el Señor Jesús nos da más luz sobre ese asunto del príncipe de este mundo. San Juan capítulo 12, versículo 31. Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí nos está hablando sobre su muerte. Después nos dice que el Espíritu Santo confirmaría el juicio porque el príncipe ya estaba juzgado, es decir, derrotado. Se le quitó la autoridad que tenía de entrar a la vida de las personas y actuar. Solo opera en la vida de las personas, las destruye cuando las personas no conocen la palabra.
o si la conocen le tienen miedo y no lo resisten, o si dicen que es de Dios, pero tienen un pecado escondido. Por eso el enemigo se ríe, se burla, y la oración de esa persona no vale nada. Así que esa autoridad que el diablo tenía y hoy tiene en la vida de las personas, no actúa en la vida de los que son de Dios, es lo que quiero decirles. Si está actuando, si lo está oprimiendo, hermano, empiece una consagración a Dios y dígale: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito hacer para poder librarme de esa tentación? Y Dios le orientará, porque tenemos el derecho. ¿Qué arma usaré? La revelación que el Señor le dará en la palabra, que le dará a su corazón. Regresaremos a Isaías, capítulo 14, para ver una vez más ese versículo. Del versículo 4 hasta el 6. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: usted pronunciará este proverbio contra el rey de Babilonia y dirá que ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Diablo, ya terminó su ayuda, su acción en mi vida. Y su poder, esa ciudad de oro codiciosa que tenías, capaz, poderosa, ya no existe más. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones, con ira, y las perseguía con crueldad. Es decir, cuando dice cualquier cristiano: voy a reivindicar a Dios, el enemigo no puede impedirlo, porque será perseguido. Si quieres saber cómo cayó el diablo, está en el versículo 12 enseguida. Aquí se hizo esa lamentación, pero hay otro libro de la Biblia que también tiene una lamentación parecida. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este fue el pecado de Lucifer, que hasta entonces era portador de luz. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de la tierra, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada por siempre la descendencia de los malignos. Y después Ezequiel también mencionó la caída de Satanás. Lo que hoy aquí le estoy diciendo a usted es lo que Dios me puso en el corazón. El juicio de este mundo ya fue ejecutado. El diablo fue condenado, vencido, despojado, fue expulsado de su posición. Y usted que es de Jesús, no tema, no acepte ninguna sugerencia del maligno, porque ya no puede tocar al que es del Señor Dios. Pero doctor, ¿dónde está escrito eso? En Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Aquí el Espíritu Santo lo usa el apóstol para decirnos esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
La persona que ha nacido de Dios solo se equivoca si quiere, porque si practica la palabra, siempre va a acertar. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Fuimos engendrados por padre y madre, pero nuestro espíritu fue engendrado en Dios cuando aceptamos a Jesús, fue recreado. Ese espíritu recreado, por eso es necesario convertirse. Si no, nunca tendrá su espíritu recreado. El actual, el que no se convierte, está bajo la autoridad del maligno. Pero cuando Dios nos salva, nos mejora, nos cura, nos transforma, nos recrea, entonces el que es engendrado por Dios, el espíritu engendrado por Dios, se conserva a sí mismo, tiene autoridad para conservarse puro, independiente, libre de las acciones malignas. Es un siervo de Dios que actúa según la palabra de Dios. Y al final dice esto: y el maligno no lo toca. Se acabó, perdió el poder, y hoy nosotros somos más que vencedores en todas esas cosas, por Jesucristo que nos amó. Vamos a la novela de la vida real. La desesperación dominó el corazón de María cuando supo que su madre se había muerto. Escuché una voz que dijo: anda, mátate, mátate y todo eso pasará. Tu sufrimiento se irá. No hay otra, solo la muerte te aliviará. Le invadió el pánico, sí. Nosotros tratábamos de hablar con ella, conversar con ella, pero no quería saber de nada. Quería resolverlo a base de empujones. Era muy agresiva con nosotros, sí, y nosotros somos hermanas que siempre nos entendimos. María trató de consolar a su hermana, pero se dio cuenta de que cada día María se sentía más deprimida. Vi cuando trajo algo y que lo guardó, y pensé, algo debe estar mal. María se consiguió un frasco con raticida, veneno para exterminar ratas que, si es ingerido por humanos, puede causar la muerte. Solo pensaba en matarme porque ya no quería sufrir más. Al perderla a mi madre no podía vivir más. Y no se lo conté a nadie. Pensé, ocultaré esto para que no lo tome. Y cuando llegué a la casa, sí, y lo busqué y no lo encontré, y lloré porque no aguantaba más. Me levanté de la cama, ya era como unas 5 de la mañana. Me levanté y vine, prendí el televisor, se prendió en el canal del doctor, hermana. Ese canal, y vi al pastor Jaime, firme con la Biblia. Aquí está la solución, hermana mía. Usted que piensa matarse, quitarse la vida, que está con depresión y quiere morir, no morirá. Venga, busque una de nuestras iglesias, hermana. La angustia que sentía María era tan grande que llegó a desear la muerte. Pero fue en medio de tanto dolor y sufrimiento que María conoció el poder del Espíritu Santo. Y mirando el televisor pensé, Dios mío, ese hombre me está viendo. Y me acerqué al televisor para constatar si me veía. Porque me hablaba a mí, decía las cosas directas a mí. Y toqué el televisor, realmente es a mí. Y él decía, es a usted, hermana, a usted le estoy diciendo esto, el Señor la está llamando. Venga, hermana, porque será muy útil en la casa del Señor. Hay muchas bendiciones y con todo esto, hermana, me arrodillé y allí estuve hasta las 6 de la mañana. Me levanté leve. A la mañana siguiente, María fue a la iglesia de la Gracia. Cuando llegué a la iglesia, hermana, era todo lo que deseaba escuchar. Todo. Jesús lloraba, gloria a Dios, aleluya. El pastor Adelmo preparó el mensaje para mí. Para mí lo hizo el pastor Adelmo, porque pensaba que no había más esperanza, porque la esperanza estaba muerta. Mi esperanza se había muerto, pero ni esperanza vivía. Así desperté a la vida. Como hermanas nos alegramos mucho con eso, sí, y especialmente yo, sí. Estoy orgullosa hoy. Cuando llega del trabajo y abre la ventanita del frente y me dice, hola hermanita mía, ¿cómo estás? Mi hermana ha sido transformada, pero transformada por Jesús. Es muy grande mi Jesús aquí dentro. Me preparó un lugar muy lindo que me despierto sonriendo, me acuesto sonriendo. Yo voy a trabajar sonriendo. Ahora amo a todas las personas que antes odiaba. Hoy amo a las personas, me pregunta. ¿Pero qué eres así, María? Porque tengo a Jesús. ¿Cómo has cambiado? Le digo, sí. Estos días alguien me habló de mi sonrisa, que tenía algo muy brillante, y le dije que Jesús.
Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Solo podía ser una obra del infierno. La madre falleció, todos un día partirán y la gente se desespera, cae en depresión, empieza a ser agresiva, quiere matarse. ¿Por qué? La vida continúa. Así ya les pasó a tantos de nuestros antepasados. Y si el mundo dura mucho más tiempo, tantos otros morirán. Como lo dijo David, yo estoy próximo a entrar hoy por el camino. Eso fue programado por Dios. De nada sirve desesperarse, porque cuando llegue el momento, bendito sea el nombre del Señor, que al otro lado estará listo para recibirnos y llevarnos a la gloria. Si usted no tiene esa seguridad, acepte a Jesús, porque Él soluciona sus problemas hoy y aquí. Y también soluciona los de la eternidad, donde necesita estar con Jesús. Pobre de la persona que parte sin Jesús, estará perdida para siempre. Y Jesús no quiere que usted se pierda. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, me gustaría saber la razón de la transfiguración de Jesús. Mire, soy sincero, no lo sé. Sé que subió a un monte muy alto. Algunos piensan que era el monte Tabor. Tampoco lo sé, pero está cerca de Galilea, en Líbano. Pero, ¿por qué? No lo sé. Allá Él se transfiguró, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Dice el escritor sagrado que eran muy blancos, como ninguna lavadora en la tierra los puede dejar. Aparecieron dos personajes bíblicos conversando con Él. Uno era Elías, que no murió, y el otro Moisés, que según la Biblia murió, pero no sé qué clase de muerte pasó. Y al conversar con Jesús, les dijo cosas bonitas. Jesús incluso le pidió que no le contasen a nadie. Y Pedro quiso hacer 3 enramadas, una para él, otra para Jesús, otra para Moisés y Elías. Pedro siempre estaba listo para decir las cosas. Él hablaba lo que no debería. Dijo una voz del cielo: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no hables, Pedro, oye lo que te dices mejor. Pero no sé por qué pasó eso. Segunda pregunta. Doctor Suárez, me gustaría saber cuándo se inició la tribulación. Hermana, lo que menciona la Biblia, la gran tribulación. Algunas personas dicen que aún no comenzó, otras personas dicen que comenzó, pero no entiendo nada sobre ese asunto de las cosas futuras. Esa materia en un seminario se llama escatología, sé prácticamente cero sobre eso, no entiendo nada. Solo digo esto: sí, aún vendrá la gran tribulación y pasaremos por ella. Jesús estará con nosotros. Si seremos retirados antes de ella, gloria a Dios, ni la veremos. Si nos va a sacar en el medio, evitaremos la mitad. Pero si nos saca después, pasamos por ella. Sobre eso no entiendo. La gente que anda interpretando, no sé si muchos no tienen juicio, inventan ciertas cosas. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial sumaban y el número de Adolf Hitler resultaba el 666. Era el anticristo. El hombre ya se fue y todo sigue igual. Ya dijeron el nombre de uno y de otro. Son muchos cuentos, cosas de la lógica. Aprendí que la Biblia se revela espiritualmente y no de una forma lógica. Dejemos que Dios nos revele. ¿Cómo no hay revelación? No quiero parecer el importante sabelotodo porque no sé casi nada. Y decir esto es esto, creo una doctrina y después alguien se va a reír del doctor. No entiendo nada sobre ese asunto. Pero algunas personas están en una tribulación tremenda. Tengo un amigo que me dijo: doctor, casarse con aquella persona es una tremenda tribulación. Creo que la tribulación es la cosa más seria que existe. Ahora vamos a abrir el corazón. Tengo 26 años y estoy con problemas en mi casamiento. Mi marido se alejó del evangelio y hace hasta lo imposible para entristecerme. Muchas veces me ha echado de la casa y amenaza engañarme con otras mujeres. No quiero separarme porque aún lo amo, pero es muy difícil convivir de esa manera. Doctor, me siento debilitada y sin sabiduría para luchar por mi casamiento. ¿Qué debo hacer? Hermana, le pregunto a usted, ¿ya le buscó a Dios verdaderamente? Le expuso el asunto a Dios, ya tuvo un encuentro en la gran congregación donde uno entra y sabe que Dios le está oyendo. Haga eso. Dígale: Jesús, no lo estoy aguantando, me pasa esto y pasa de esta manera, pero no quiero eso, quiero una vida diferente. Creo que muchas cosas suceden por no buscar al Señor Dios. Porque el Señor Jesús dijo en San Mateo, en el capítulo 11, esto le servirá a usted, que enfrenta tribulaciones.
cualquier clase de tribulación. No es una broma. Casarse, es una joven de 26 años y ya tiene ese problema dentro de su casa. Si tuviera 126, aún sería joven, mucho más a los 26. Está en San Mateo 11:28. Es una invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermana, solo tiene que saber una promesa como esta y empezar a orar. Jesús, tú dijiste, venid a mí, todos los que estáis trabajados. Yo estoy trabajado, no aguanto este marido, pero si usted es la responsable, Jesús le mostrará, tú eres la responsable, estás haciendo esto, es por lo que haces. Cuando se convierta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo les cuento sobre el caso de la cura de mis ojos que tuve a los 20 años. Pasé unos 4 meses preguntándole al Señor, Señor, ¿quién es verdadero, los médicos o tú? Isaías dijo que Jesús se llevó todas mis enfermedades y por sus llagas fui curado, pero si no uso anteojos me duele la cabeza. Hasta el día en el que me curó Dios. Es decir, hay que batallar un poco. Orar. O sea, ¿qué me está pasando? Si Dios respondió a alguien, también me va a responder. Venid a mí. Todos, no algunos, todos, los que estáis trabajados y cargados. Y dijo, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si está trabajado, cansado, vaya hasta Él porque dijo que lo aliviará. Si tiene su alma enojada, estresada, lleve el yugo del Señor Jesús y aprenda de Él 2 cosas. Dijo que es manso y humilde de corazón. Al hacer eso hallará descanso para su alma. Por eso basta llevar el yugo del Señor Jesús y aprender de Él. No tiene que aprender de los hombres o aprender del doctor, sino aprender directamente de la palabra. Se le irá revelando. Cuanto más se le revela y usted entiende la Biblia, más descanso su alma irá consiguiendo. Y él explica, porque mi yugo es fácil. Si alguien está estresado y dice, no, Dios me está exigiendo mucho, es el diablo el que le está exigiendo. El yugo de Dios es fácil, no puede ser diferente. Si usted conoce a alguien que entre comillas es de Dios y dice, Dios me está exigiendo, ya no lo aguanto más, Dios mío, deje de hacer eso. El yugo de Jesús es fácil. Ese peso que me lo dio es demasiado pesado, no, es ligera mi carga. Si no es así, no está en Dios. No importa qué religión lo dice, si un hombre lo dijo o quien lo diga, tiene que estar en la palabra de Jesús. Así será bendecido. Amén. Déjeme orar por los que están ahora en casa. Padre, esa alegría que nosotros tenemos es porque Jesús lo venció al diablo y lo derrotó. Está condenado, no puede tocarnos. Y en todas esas cosas somos más que vencedores. Y queremos a todos, oh Dios, en tus planos, en tu presencia, cumpliendo tu voluntad. Y oro por todos ahora. Te pido, Dios, manifiesta tu poder. Señor, uso tu poder y exijo mal. Sal de esa persona. En el nombre de Jesús. Digan amén. No volveré.